desde el alba hasta que caiga el sol. Quiero estar pegado a tu costado, aún más cerca de tu corazón. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Vamos, canta con nosotros esta oración y exprésale tu amor al Señor. Anhela mi alma estar en tu presencia, díselo a Él, y escuchar tu voz una vez más. Poder hallar la calma en la tormenta, cerca de tus atrios, oh Jehová. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Te anhelamos, Señor. Anhelamos estar en tu presencia todos los días de nuestra vida, Señor. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo, Dios, contemplar tu hermosura, contemplar tu belleza, contemplar lo bonito que tú eres, Dios. Hoy permítanos, Espíritu Santo, y revélanos la belleza de Cristo a nuestras vidas, para que podamos ser impactados por la belleza de Cristo. Hoy anhelamos, Señor, estar contigo, Señor. Anhelamos estar en tu presencia. Es mejor estar en tu presencia que 1000 fuera de ellos, Señor. Eres el Dios de nuestros días, eres el Dios de nuestras vidas, y te anhelamos, Dios. Hoy queremos dedicarte este servicio exclusivamente para ti, para encontrarnos y declarar, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro soberano y nuestro gran Maestro, Dios. En tu nombre oramos, Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Ahí en casa, adoren al Señor, y les invitamos a que abran su Biblia en el libro de Efesios, su capítulo 3, versículos del 20 al 21. Amén. Efesios capítulo 3, versículos del 20 al 21. Vamos a darle lectura a esta porción de la Biblia, y dice así el Señor: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A ti, Jesucristo. Adora a nuestro Señor. Vamos a cantarle.
nosotros adoramos. Jesucristo pelea nuestras batallas. A Él sea la gloria. Vamos. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Poderoso, Decláralo. poderoso, león de Judá, nunca perderá, porque es el poderoso, Eres poderoso. poderoso, es el santo de Israel, nada temeré, porque es el poderoso, Confiésalo. poderoso. El santo oye, el cielo ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Adoremos a Cristo, es el Rey, no hay nadie como Él. Es poderoso sobre Satanás, Él tomó la autoridad. Es poderoso. Su poder, las tinieblas no pegaré. Es poderoso. Sobre el trono está, coronado en majestad. Él nos prometió que pronto Él estará. Aleluya. Te adoramos y esperamos tu regreso, Jesucristo. Aleluya. Cosas poderosas Cántalo. suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. El santo oye, el cielo ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Adoremos al Rey. Adoremos al Rey. Poderoso. Te aplaudimos, Señor. El Señor le hizo muchas. Le hizo una pregunta a Sara: ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Y en el Nuevo Testamento Jesucristo les dice otra vez a la multitud: hay algo difícil para Dios y no hay nada difícil para Él. Yo quiero que ahí tú tomes, que tú pongas la petición en tu corazón y que creas en un Dios de milagros, en un Dios que sana, que perdona, a un Dios que se complace en bendecirnos. Disfruta, Dios, hacernos el bien. Y yo quiero que hoy tú tomes y que levantes tu mano si tienes una necesidad, alguna petición delante de Dios. Hoy Jesucristo puede hacer ese milagro a través del Espíritu Santo sobre tu vida. Y yo quiero que hoy levantes tu mano con fe. Es algo que Dios está obrando en ti. Oh Dios, confiamos en ti. Tú eres un Dios de milagros. Hemos visto tu gloria sobre la tierra, Señor. Ahora, Señor, a través de estos milagros que tú estás obrando en la vida de las personas que tienen levantadas sus manos con fe. Y yo sé que tú estás obrando, Dios, y yo quiero que tú le comiences a dar gracias a Él por ese milagro que Dios ya está haciendo sobre tu vida, sobre tu enfermedad. Te adoramos, Jesucristo. Anhelamos tu presencia siempre, Señor. Tú eres el Rey.
y tú gobiernas sobre toda potestad, sobre toda enfermedad. Tú eres rey, sobre todo virus tú eres rey, sobre todo estrés tú eres rey, sobre toda ansiedad tú eres rey, sobre toda escasez tú eres rey, sobre toda infertilidad tú eres rey. Tú eres rey, Señor Jesucristo, y hoy te adoramos en espíritu y en verdad. Levanta tus manos y adora con nosotros. Ora al Señor y pídeselo. A ti estar en tu presencia y adorar. Que sea tu anhelo, que sea tu deseo en esta tarde. Revelanos tu gloria. Pídeselo a Él. Deseamos ver mucho más de ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos más de ti. Queremos tu gloria. Quiero conocerte cada día más, a ti estar en tu presencia y adorar. Pídeselo al Señor como se lo pidió Moisés. Revelanos tu gloria, deseamos ver mucho más de ti. Queremos tu presencia, Jesús. Adóralo con todo tu corazón. Levanta tus manos. Al que está
La historia o la parábola del buen samaritano, ubicada en Lucas capítulo número 10, versículos del 25 en adelante, nos deja tremendas lecciones. Quiero que abra conmigo su Biblia, Lucas capítulo 10, versos del 25 en adelante, y estaremos escudriñando algunas de estas lecciones que nos deja esta historia que Jesús platicó, una de las historias más famosas y más conocidas en las Escrituras. Pero antes de ir a la palabra, hagamos juntos una oración. Dios, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Ahora, a través de esta parábola del buen samaritano, enséñanos, Señor, lo que necesitamos aprender. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio tus grandes verdades, tus grandes principios. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, pero también, Señor, ayúdanos a accionar la fe que tenemos en ti. Que no seamos solo doctrinas, solo palabras, que también llevemos acciones, Señor. Que no seamos solo obras, sino que también haya fe en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a tener lo que tú quieres que tengamos y a obrar y hacer lo que tú quieres que hagamos. En tu nombre precioso hemos orado. Amén. Lucas capítulo 10, versículos del 25 en adelante, nos dan el relato de esta parábola del buen samaritano, que es en toda la extensión de la palabra una enseñanza o una lección de compacción. He hecho esta palabra compuesta, compacción, uniendo dos palabras, compasión por una parte y acción por otra. Si uno compasión con acción, puedo decir compacción, que significará tener ambas cosas, sentir compasión, pero que esa compasión me lleve en verdad a la acción. Entonces ahí estaré aplicando la compacción. ¿Sabes por qué? Porque la una sin la otra sirven de muy poco o no sirven para nada. La compasión sin acción es lástima y no sirve. De nada le sirve ni a la persona que lo siente, ni a la persona que está sufriendo, si yo solo siento compasión y no tengo acción para ayudarle en su necesidad. Ni me sirve a mí, porque solo sentiré lástima y voy a tener un dolor por él, ni le sirve a él, porque seguirá teniendo su necesidad. Por otra parte, si tengo acción sin compasión, pues eso es una obligación. O sea, tratar de hacer algo porque tengo que hacerlo. Acciono, aunque no sienta accionarlo, lo acciono porque me siento obligado. Y entonces cuando realizo acciones sin compasión, que es obligación en realidad, entonces tampoco llena. No llena al que hace las acciones y seguramente tampoco ayudará tanto al que se encuentra en necesidad. Es por eso que hoy quiero tratar esta historia completa desde el versículo 25 hasta el 37 y quizá un poco más allá también, para darnos cuenta cómo Jesús nos llama a la compasión. Compasión más acción es igual a compacción. Versículo 25, algunos detalles interesantes. ¿Por qué Jesús platicó esta parábola? Se acercó un intérprete de la ley, se levantó y dice que para probar a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La pregunta es buena, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pero la intención no, dice la Escritura que lo hizo para probar a Jesús. Ahora, Jesús a lo largo de su ministerio experimentó muchas relaciones y muchas preguntas se le hicieron con cierto doble sentido o con cierta trampa. Si Jesús contestaba conforme a la ley, bueno, podían discutir con él en cuanto a la interpretación de la ley. Pero si no contestaba de acuerdo a la ley, entonces podían acusarlo de hereje y lo desacreditaban como maestro. Es por eso que esta pregunta llevaba una doble intención. Claramente está porque dice que lo hizo para probarlo. Y le preguntó: Maestro, ¿haciendo qué cosa? Haciendo, ahí está la intención de los judíos, haciendo obras. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Parece que los judíos estaban muy interesados por la acción, por las obras. Parece que estaban poco interesados por la compasión, lo que siente, el amor. Pero sin embargo, Jesús platica una parábola de acción y no precisamente de sentimiento o de compasión. Permítame tratar de explicar esto. Parece que aun cuando Jesús conocía la intención de este intérprete de la ley, Jesús no se enojó con él y le dijo: me estás tentando. No, simplemente lo atendió con mucha amabilidad, vamos a decirlo así, paciencia y hasta mansedumbre a la pregunta que se le hizo. La pregunta, que era una pregunta con doble intención, era: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le responde o le dice: a ver, tú eres un intérprete de la ley,
¿cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué entiendes tú? O sea, le regresó la pregunta para que el mismo intérprete descubriera la respuesta. Y entonces aquel hombre le respondió, versículo 27, amarás al Señor tu Dios. La ley dice que debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Parece que el intérprete de la ley está uniendo Deuteronomio capítulo número 6 y Levítico capítulo 19, en donde se habla del amor por Dios con todo nuestro ser y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Este intérprete de la ley no estaba tan equivocado en su teoría. Jesús le dijo, ¿cómo lees? ¿Qué entiendes tú? O sea, me preguntas que haciendo qué heredas la vida eterna, y quiero saber qué opinas tú. Y él le contesta acertadamente con el gran mandamiento y con el amor a Dios y al prójimo. Ahora bien, observe lo que Jesús le dice después de que el intérprete le respondió esto. Versículo número 28. Jesús le dijo, bien has respondido. O sea, es la respuesta correcta. Pero luego le dice, haz esto y tendrás vida eterna. O sea, haz esto y vivirás. La pregunta inicial era, ¿haciendo qué cosa debo tener la vida eterna? Jesús le dice, ¿tú qué entiendes? ¿Qué lees? ¿Cómo lees? Le contestan, amando a Dios y amando al prójimo. Y Jesús le responde, bien hecho. Si tú haces eso, o sea, amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces tendrás la vida eterna. Parece que este intérprete de la ley tiene la teoría correcta. Sin embargo, Jesús lo lleva a reflexionar. Tienes la teoría, pero necesitas llevarlo a la práctica. Ponlo en práctica. Ya tienes el conocimiento, ahora ponlo en práctica. Haz esto, le dijo Jesús, y entonces vivirás. Versículo siguiente, 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, o sea, se sintió como que Jesús le dijo, bueno, ya sabes que hay que amar a Dios con todo tu ser, con toda tu alma, tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo, pero no lo estás haciendo. Ve y hazlo y tendrás vida eterna. Y entonces el intérprete de la ley se sintió un poco agredido o acorralado, y queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, o le hizo a Jesús una pregunta bastante válida. La pregunta es, ¿y quién es mi prójimo? O sea, ya tengo la respuesta correcta, ahora me llamas a que lo haga, y haciendo eso voy a tener vida eterna, pero quiero saber quién es mi prójimo. O sea, sé quién es Dios y cómo hay que amar a Dios, pero ¿quién es mi prójimo? ¿A quién debo amar como a mí mismo? Es una pregunta bastante válida, porque en tiempos de Jesús los judíos respondían de muchas maneras a esta pregunta. Algunos decían que el prójimo era solamente los que también eran estrictos en la observancia de la ley, o sea, alguien que era igual a ti en ese contexto. Otros decían, no, se refiere a todos los judíos, o sea, sean fieles a Dios o no lo sean, el prójimo es todos los judíos. Otros eran más amplios y decían, no, también se refiere a los gentiles. Es decir, era una pregunta que no tenía un consenso general en cuanto a la respuesta. Por eso es que este hombre le dice, ok, estoy en lo correcto, me estás invitando a hacerlo, pero yo no sé quién es mi prójimo. Y es ahí donde Jesús cuenta la parábola del buen samaritano. Dice el versículo 30, respondiendo Jesús dijo, o sea, le está respondiendo a él, ¿quién es el prójimo? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Permítame detenerme aquí para ir armando la historia, ir armando los personajes. El viaje de Jerusalén a Jericó, de Jericó a Jerusalén, era un viaje bastante peligroso. Eran como unos 30 kilómetros de distancia. Sin embargo, amados hermanos, Jerusalén se encontraba a unos 800 metros sobre el nivel del mar, y Jericó se encontraba a 400 metros debajo del nivel del mar. Es decir, en tan solo 30 kilómetros había una altitud que se tenía que superar de alrededor de 1200 metros. Esto es muy interesante porque dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, una carretera bastante empinada, bastante hacia abajo, en donde era bastante común que los ladrones aprovecharan esa carretera que seguramente estaba curvosa, o de alguna manera se tenía que viajar lento, ya fuera hacia abajo por el descenso tan fuerte, o lento por el ascenso
tan empinado hasta llegar de Jericó a Jerusalén o de Jerusalén a Jericó. De tal manera que Jesús está hablando de una historia que no es poco común. O sea, hay un hombre que está bajando o descendiendo o viajando de Jerusalén a Jericó, una carretera muy peligrosa. En el siglo V se le llamaba a esa carretera el Camino Rojo, haciendo referencia a que era una carretera peligrosísima. Ahora, tengo aquí a los ladrones, los voy a excluir de los personajes principales de esta historia, aunque pues son el motivo del por qué estaba ese hombre necesitado. Este hombre había viajado, y por lo que entiendo viajó solo, en una carretera bastante peligrosa. Los ladrones le cayeron, lo asaltaron, lo robaron, lo golpearon, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Espero todos entendamos la frase medio muerto. Y entonces vienen aquí los personajes de la historia. En primer lugar aparece un sacerdote. Estoy en el versículo número 31. Dice Jesús: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, esto es tremendo, y viéndole pasó de largo. La ley decía que cuando un sacerdote tocaba un cadáver, quedaba 7 días impuro y quedaba suspendido de todas las funciones religiosas que le tocaba desarrollar en el templo, de acuerdo a su ministerio y de acuerdo a lo que los judíos establecían de a quién le tocaba. De tal manera que tengo en mi primer personaje a este sacerdote que ve a este hombre medio muerto, muy golpeado. No sé si pensó que estaba en verdad muerto y no quiso acercarse para no quedar impuro y entonces poder seguir sirviendo a Dios a través de su llamado y su ministerio que tenía. Este primer personaje me representa a los que ponen la religiosidad o la religión por encima de la compasión. Aquellos personajes que les importa más el juzgar quién está mal y decir: no, bueno, ese está mal, yo no estoy tan mal, y entonces por no contaminarme, mejor no me acerco, mejor no ayudo, mejor no opino. Cuando ponemos la religión antes de la compasión, de acuerdo a esta historia, nos estaremos equivocando. Dios nos ha llamado a la compasión, a sentir compasión por el necesitado y accionar por el necesitado, para que entonces a través de nosotros Dios pueda llegar a los corazones que lo necesitan. Pero este sacerdote no lo entiende y lo vio y dice que se pasó de largo. Parece que su religiosidad, sus ganas de servir en el templo eran más grandes que poder ayudar a alguien que estaba en necesidad, eran más grandes que la caridad. Parece que su religiosidad era más grande que la compasión. En segundo lugar, encuentro a otro personaje bastante importante dentro del pueblo judío, así como el sacerdote, que eran los levitas. Dice el versículo 32: asimismo, también un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, o sea, sí lo vio, pasó cerca, se acercó un poco más quizá que el sacerdote, pero tampoco lo ayudó. Dice que pasó también de largo. Quizá, amados hermanos, pudiéramos meternos en la mente del levita y quizá pues era cierto el temor lo que él sentía, o cierta, había un hombre ahí, necesitaba algo, pero él dijo: híjole, no vaya yo a estar arriesgando mi vida por ayudar a alguien. Quizá el levita pensó: se estará haciendo el medio muerto y quizá cuando me acerque me van a agarrar, me van a salir, me van a golpear, me van a robar. Y entonces el levita prefirió también pasar de largo. Es decir, el levita pensaba: híjole, hay un necesitado, pero primero estoy yo, primero está mi seguridad, primero yo debo cuidarme. Y esto representa a todos aquellos que ponen su seguridad antes de la compasión. Siempre que te encuentres un necesitado y lo vayas a ayudar, vas a estar arriesgando cosas de ti mismo, de tu persona, de tu vida, de tu cuerpo, de tus recursos o de la clase de ayuda que sea. Y tenemos que estar listos, hermano, para tener el corazón de Jesús, para seguir los pasos de Jesús, que siempre ayudó a los que estaban en necesidad, aún a riesgo de su propia vida. Es más, ayudó a un mundo que estaba en necesidad, y por eso Él puso su vida para rescatarnos a ti y a mí, que nos habíamos perdido, que habíamos perdido el rumbo. Este levita se acercó un poco más que el sacerdote, pero tampoco ayudó, porque su seguridad estaba antes que la compasión. Pero en tercer lugar aparece aquí un samaritano, versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino,
vino cerca de él. Y yo creo que la audiencia y el intérprete de la ley esperaban que este fuera el peor de los personajes. A lo mejor esperaban que Jesús dijera: llegó y lo acabó de matar y le acabó de robar lo poco que le quedaba. Pero no fue así. Jesús usó la imagen de un samaritano, que era una persona odiada por un judío, porque según los judíos, los samaritanos no eran tan fieles a Dios, se habían revuelto y habían renunciado a la ley, a la fe, a la fidelidad a Dios para pues satisfacer algunos deseos egoístas de ellos, y los judíos los veían así. Cuando Jesús presenta como tercer personaje de esta historia que quiere o que se encuentra con este necesitado y menciona al samaritano, la audiencia pensaba que iba a ser el peor de los personajes, pero Jesús nos sorprende y quiero hacer énfasis en esto. Dice, otra vez leo el verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, subrayo esto, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia, tuvo compasión, fue movida su compasión. Se acercó, lo vio medio muerto, herido, asaltado, solo, y fue movido a misericordia. Ahí despertó la compasión del samaritano por este hombre necesitado. Pero no solamente tuvo compasión, no solamente lloró por él y dijo: ay, pobre hombre, sino que dice el verso 34, que acercándose, observe todas las acciones que hizo, vea todos los verbos. O sea, no solo tuvo compasión, sino también sumó acción. Compasión más acción, compacción. El buen samaritano es ejemplo de compacción, lo que Jesús quiere que tú y yo hagamos. Vea los verbos que usa, versículo 34, y acercándose. Vea las acciones, esto es acción. Vendó sus heridas, les echó aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, como pudo lo cargó, lo llevó al hotel, al mesón, y cuidó de él. Observó todas las cosas que hizo. Primero fue movido a misericordia, compasión, y después se acercó, vendó, echó, roció, cargó, llevó, pagó, cuidó. Y luego, por si fuera poco, otro día al partir, versículo 35, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, o sea, ahí está pagada la renta, obsérvalo, cuídalo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, ¿qué hizo el buen samaritano? Usó la compasión. Lo vio necesitado, herido, caído, fue movido a misericordia, compasión, y después realizó acción. Se acercó, lo vendó, le echó aceite, le puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él, pagó por él y dijo: y todo lo que gastes por seguirlo cuidando, cuando regrese yo te lo voy a pagar. Ah, qué maravilla. Fue el único que estuvo dispuesto, de acuerdo a la historia que Jesús contó, realmente a ayudar a este hombre necesitado. Mire, y perdóneme que vaya a usar esta frase, puede que el samaritano fuera un hereje, pero es el ejemplo en este caso de lo que es tener amor en el corazón, y que ese amor en el corazón nos mueva a la acción. Esto me lleva a pensar que al final de cuentas, de acuerdo a la Biblia, vamos a ser juzgados en muchos sentidos, pero vamos a ser juzgados no por lo que tengamos en nuestra filosofía religiosa, no por nuestros credos. No vamos a llegar al cielo a presentar un examen de Biblia a ver qué tanto sabes por si entras o no entras. Vamos a ser juzgados por la vida y la clase de vida que vivimos, por las acciones que realizamos. Ahora, si nuestras acciones son producto de nuestra fe y nuestra fe nos lleva a hacer acciones, entonces estaremos cumpliendo un binomio perfecto: compasión más acción igual a compacción. Que esa es la enseñanza que Jesús quiere dejarnos a través de esta parábola del buen samaritano. Entonces Jesús llegó al final de la historia y le quería contestar a la pregunta que le hizo el intérprete de la ley. Ya no, ¿cómo o qué debo hacer para tener vida eterna? Eso ya había quedado contestado. La pregunta ahora era: ¿quién es el prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién debo amar como a mí mismo?
Y Jesús contó esta historia y luego le pregunta: ¿quién pues de estos tres, este es el maestro en el que creo, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? O sea, tú me vas a contestar, yo ya te conté la historia, ahora dime tú. O sea, creo que sabes la respuesta. Ten valor. Entonces el intérprete de la ley le dijo, ni siquiera se atrevió a decir el samaritano, dijo el que usó de misericordia, o sea, el que tuvo compasión. Entonces Jesús le dijo: respuesta correcta, ve y haz otra vez la acción. O sea, compasión más acción, ve y haz tú lo mismo. Esta parábola del buen samaritano nos deja una lección de compasión tremenda, porque compasión sin acción es lástima y no sirve. Acción sin compasión es obligación y no llena. Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir con compasión más acción. Porque hay un mundo que necesita, hay todo un mundo que nos rodea que está necesitado en su corazón. Hay gente que necesita que lo ames. Y ese amor no puede ser solamente de palabra, te amo. Tiene que trasladarse y tiene que traducirse en acciones para que sea en realidad un amor verdadero, un amor bíblico, un amor real. La ayuda que nosotros damos a nuestro prójimo deberá ser práctica. No solo debemos limitarnos a sentir dolor o a sentir mucho la necesidad de los que nos rodean. Debemos llevar esa compasión a la práctica, haciendo acciones o realizando acciones que ayuden verdaderamente a los que lo necesitan. Para que la compasión sea real y sea algo que realmente sientes, debe traducirse en obras. Porque si tu compasión no se traduce en obras, entonces te estás engañando a ti mismo. Solo tienes un sentimiento de dolor por los demás. Pero si ese sentimiento, esa compasión, producto de lo que amas a Dios y del amor de Dios derramado a ti, ese amor se ve reflejado en tu prójimo y accionas a tu prójimo, entonces estarás haciéndole caso a Jesús en las palabras que le dijo a este intérprete de la ley: ve y haz tú lo mismo. Compasión más acción igual a compasión. Ahora bien, hermanos, me detengo por un momento, porque si alguien piensa que este es un llamado a las obras, se equivoca. Dios no solo pide acciones, la compasión es fundamental. Ahora permítame recordarle, y quiero ir a todo el contexto, y antes de ir a todo el contexto, permítame hasta usar la siguiente historia que viene ahí en Lucas, en los versículos del 38 al 42, que la mayoría de nosotros conocemos. Cuando Marta y María reciben al maestro en su casa, y entonces María está atendiendo a Jesús de una forma y Marta lo quiere atender de otra. ¿Se acuerda? Marta anda muy afanada preparando la comida y recogiendo la casa, y María recibió a Jesús y se sentó a sus pies para escuchar sus enseñanzas. Y luego Marta viene muy aquejada, muy agobiada por las acciones. Por eso le dije que Dios no solo pide obras. Y le dice: maestro, ¿no te da pendiente que esta no me ayude? Dile que me ayude. Y Jesús voltea y le contesta: Marta, Marta, afanada y turbada. O sea, no solo acciones. Estás muy ocupada, pero una sola cosa te es necesario. O sea, es más importante tomar nuestros tiempos a solas con Jesús. O sea, el amor por Dios. Si la parábola del buen samaritano me dice que la acción es necesaria, que se sume a la compasión, este relato me dice que el amor es indispensable. El amor por Dios es indispensable para que eso sea lo que nos mueva a la acción. Y esto es bastante interesante, bastante importante que esté puesto y esté ubicado aquí en el Evangelio de Lucas, inmediatamente después de esta parábola del buen samaritano, porque Marta se encuentra bastante, es como una polvorilla de acción. Y parece que María está más tranquila y contemplativa.
Y si lo tomáramos con la parábola del buen samaritano, diríamos, bueno, pues la que está bien es Marta. Pero Jesús dice, no, lo primero es el amor por Dios, el amor por mí. ¿Cómo está tu amor por Jesús? Y creo, sin temor a equivocarme, que muchas veces nos cuesta trabajo entender cómo Jesús enseñaba. A ellos también les costó mucho trabajo comprender en ocasiones las enseñanzas de Jesús, pero déjame decirte que en el servicio cristiano, en la vida cristiana, en lo que nosotros hacemos como cristianos, estas dos actitudes deben de estar juntas: compasión más acción. Las acciones no son más importantes que la compasión, como la compasión que no se traduce en acciones no sirve de nada. Dios quiere llevarnos a esto, y precisamente quise usar este pasaje o este episodio inmediatamente ubicado después para ahora hacerte entender e ir a mi episodio del buen samaritano para que lo veas en su totalidad. No solo separes desde el versículo 30 al 37 la parábola del buen samaritano, tienes que ir a los versículos del 25 al 28 para que entiendas que primero Jesús habló de amar a Dios y amar al prójimo, compasión, para después decir, una vez que amas a Dios, hay que pasarlo a la acción. Y aquí está la tremenda sabiduría que encontramos en las Escrituras. Sabiduría plena en donde este intérprete de la ley fue llamado por Jesús a que hiciera lo que creía. ¿Tú crees que amar a Dios es lo más importante? Ok, ahora ve y hazlo, porque no lo estás haciendo. Porque de doctrina no solamente puedes agradar a Dios con doctrina. Y quiero recordarte versículo 25, y quiero regresar otra vez, discúlpeme que sea así, pero tengo que regresar al buen samaritano, a comenzar cómo fue que dio pie a que Jesús contara esta parábola. Y el versículo 25, la pregunta que se le hizo a Jesús fue: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y debo recordarle de qué habló Dios, de qué habló Jesús. Es como si Jesús hubiese contestado. Ya le expliqué cómo sucedió la dinámica en el diálogo entre Jesús y este intérprete de la ley. Pero ahora permítame ponerlo en las palabras de Cristo. ¿Haciendo qué cosa? Y Jesús primero habló de amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y después habló de que ese amor se convirtiera en acciones, con la parábola misma del buen samaritano. Esto es lo que tú y yo debemos buscar al agradar a Dios. Primero, tener un amor ferviente. Primero, estar seguros de cuánto amamos a Dios, si lo estamos amando con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas. Después, ver si ese amor a Dios también se traduce en amor a nuestros semejantes, para que ese amor a nuestros semejantes nos lleve a accionar ese amor que Dios quiere que esté en nuestro corazón, pero que Dios quiere que se traduzca en acciones. Porque compasión sin acción es lástima y no sirve. Acción sin amor es obligación y no llena. Jesús quiere que tú y yo aprendamos a amar a Dios por encima de todo, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y entonces que ese amor nos mueva a la acción, a ayudar a los que lo necesitan, a convencer a los que están perdidos, a hablarle a los demás y a curar sus heridas de los que han caído, de los que el enemigo ha herido y tiene lastimados, casi muertos. Tú y yo hemos sido llamados por Dios a la compasión. Y esta parábola del buen samaritano, esta historia completa, es esto. Sí, hay que servir a Dios como el sacerdote y el levita seguramente lo hacían, pero hay que hacerlo en forma práctica. Hay que hacerlo en forma activa como lo hacía Marta, pero no hay que olvidar que antes de hacerlo tenemos que asegurarnos de hacer lo que hacía María: estar tiempos con Dios porque lo amamos. Cuando yo escudriño las Escrituras y veo lo que es la compasión desde esta historia, desde esta parábola,
entonces entiendo que la compasión es el amor exteriorizado. La compasión no es otra cosa que el amor puesto en acción. Entonces entiendo que el amor es lo que debe movernos a servir a Dios y a nuestro prójimo. Entonces entiendo que el amor al Señor es tan importante que una de las cosas que debemos guardar y cuidar es nuestro corazón, para que ese corazón lleno de amor por Dios y por el prójimo sean un motor en mi vida que me lleve a accionar la ayuda que mis semejantes necesitan. Amigo que me escuchas, a través de esta parábola Dios nos está haciendo un llamado a la compasión. Compasión más acción. Amar a Dios por sobre todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y después accionar servicio a Dios y servicio a nuestro prójimo. Compasión más acción. Si tú te has limitado a ser un religioso sin acción, si tú te has limitado, peor aún, a ser un religioso sin amor, estás tratando de obedecer la ley, pero no amas a Dios ni a tu prójimo. O quizás si has sido tú un sentimentalista espiritual que no has accionado nunca nada ni en favor de Dios, ni de la obra de Dios, ni de tu prójimo, Dios te está llamando hoy. Religioso sin amor no llena. Sentimentalista sin acción no sirve. Dios nos llama a ser cristianos de acción, siempre y cuando estemos seguros que esas acciones son resultado de un amor profundo por Dios y por nuestros semejantes. ¿Sabes? Si tú has sido hasta el día de hoy un religioso sin amor, o has sido un sentimentalista espiritual sin acción, Jesús te está llamando el día de hoy. Hoy puedes venir a Jesús. Él te está llamando, Él me está llamando, Él nos llama a ser cristianos de compasión. Oremos. Señor, con todo el corazón, después de analizar esta palabra, quizá muchos de nosotros nos hemos dado cuenta, Señor, que nuestra compasión no nos ha llevado a ninguna acción, y entonces no hemos servido para tu reino. O quizá nos hemos dado cuenta, Señor, algunos, que hemos hecho muchas acciones, pero sin realmente amarte a ti ni a nuestro prójimo. Lo hemos hecho porque así nos enseñaron o porque es lo que se debe de hacer. Pero Señor, hoy que nos llamas a tener una vida que te ame a ti por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y que ese amor se traduzca en acciones de amor hacia ti y hacia los demás. Señor, hoy queremos dejar de ser religiosos sin amor y queremos dejar de ser sentimentalistas que no accionan. Hoy, Señor, queremos realmente ser vasos de tu amor, que no solo contengan tu amor para sentirnos bien contigo, sino que ese amor sea vertido en beneficio de los que nos rodean, Señor, a través del servicio. Es por eso, Señor, que hoy queremos cantarte así. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Una vez más, levanta tus manos y di: yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo
ser como tú. Ahora di así: yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Señor, en esta hora queremos que escuches esta canción que proviene de lo más profundo de nuestro corazón, porque quizá hoy nos hemos dado cuenta, Señor, de cuánta compasión hace falta que haya en nuestro corazón por el necesitado, por el que está herido y caído. Señor, al que le falta compasión, pon tu amor, vierte tu amor y haz que seamos movidos a misericordia, como lo fue en esta historia el buen samaritano. Señor, y que esa compasión despertada en nuestro corazón nos lleve a accionar, nos lleve realmente a ayudar al que lo necesita. Danos ese corazón que te ame y ame al prójimo, para que se traduzca esto en acciones que ayuden. Y como el buen samaritano, Señor, ayúdanos a acercarnos, a vendar, a echar el aceite, a echar en la cabalgadura, llevarlo al mesón, cuidar de él, pagar por él. Señor, ayúdanos, danos este corazón que esté tan lleno de amor, que ese amor haga brotar de nosotros acciones que ayuden al que está en necesidad. Queremos ser Marta y también María, Señor, o más bien dicho, queremos ser María para después ser Marta. Ayúdanos, Señor, a primero entender la teoría y saber que lo primero es amarte por sobre todas las cosas, para después que ese amor se traduzca en obras, en acciones. Y entonces vivir como cristianos, sintiendo como cristianos y viviendo y haciendo las cosas que hacen los cristianos. Muévenos, Señor. Queremos ser un pueblo que no esté solamente contemplando la necesidad del mundo. Queremos ser un pueblo, parte de esos obreros que vayan al mundo. Dirige nuestros pasos, Señor, allá para hablarles de tu evangelio, Señor, y accionar el amor que hay en nuestro corazón. Líbranos de ser religiosos sin amor, y líbranos, Señor, también de ser sentimentalistas espirituales sin acciones. Queremos ser cristianos llenos de compasión. Jesús, enséñanos cada día a mostrar compasión al que la necesita, para ser entonces vasos llenos de tu amor y ser cristianos que tú puedas usar para bendecir a otros. En tu nombre precioso hemos orado y gracias por tu palabra. Llénanos más y más de ti cada día, Señor Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén. Practique la compasión. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga.